La lección de esta semana es la salida del pueblo de Israel. Hace muchos años Dios escogió a un pueblo para que fuera su pueblo especial, para que el pueblo alabara a Dios, lo conociera y para que Dios los cuidara y estuviera con él todo el tiempo. Dios escogió ese pueblo que era el pueblo de Israel, pero eran esclavos. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es una persona que trabaja todo el tiempo para alguien, pero que no puede desobedecer, todo el tiempo tiene que hacer lo que le digan y nunca descansa y no puede dar su opinión y en general los tratan mal. Ahorita, en la actualidad, está prohibido tener esclavos, pero en ese momento estaba bien visto. Y los egipcios, que eran gente de un país muy grande y poderoso, había esclavizado a los israelitas, que eran el pueblo escogido por Dios. Los israelitas pidieron a Dios para que les mandara la liberación, para que ellos pudieran salir y no tuvieran que ser esclavos. Y Dios mandó a un hombre para que los liberara, que es Moisés. Y Moisés tuvo que ir a hablar con Faraón. El Faraón es el rey de los egipcios. Y le dijo a Faraón, deja libre a mi pueblo. Después de que Dios hizo muchas maravillas que vamos a ver en otras lecciones, dejó libre al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Tomar sus cosas e irse, como si se fuera uno de viaje o a mudar de casa. Entonces, los israelitas salieron y los egipcios los dejaron ir. Pero, de repente, el faraón dijo a sus consejeros y a sus generales, no puede ser, ¿qué hicimos? ¿Cómo los pudimos haber dejado ir? General, alístese. Tomen 600 de los mejores carros que tenemos y todos los demás carros que tengamos y vamos a ir a perseguirlos. Eso estaba pasando en Egipto. Mientras tanto, los israelitas estaban en el desierto, porque Egipto, de donde salieron, es el desierto. Estaban en el desierto y ellos iban caminando. Había adultos, hombres, mujeres, jóvenes, había personas viejitas y había muchos niños. Y entonces todos iban con sus cosas, tenían que ir avanzando. En ese momento no había carros y tampoco tenían caballos porque eran esclavos. Entonces tenían que ir caminando, hasta que ellos de repente vieron que hacía mucho calor, estaban cansados y entonces Dios, como los ama mucho y los quiere, en ese momento mandó una nube para que les hiciera sombra, no para que lloviera, para que les hiciera sombra. Pero esa nube no está como una nube que podríamos ver aquí, sino más bien como esta nube. Esta nube se ve muy rara para ustedes, pero y para mí también, pero es porque no las vemos ahorita. Fue un milagro que Dios hizo. Dios hizo que esta nube estuviera en vertical, derechito, paradito, y entonces les hacía sombra al pueblo de Israel y ya no les daba el sol. Pero eso era en el día, pero en la noche en el desierto hace mucho frío y Dios, ¿qué hizo? Hacía que esa nube se transformara en un tornado de fuego. Pero la gente no se moría ni los quemaba, era para que les diera calor, para que ellos no tuvieran frío y no se murieran de frío, porque hace mucho frío ahí en el desierto. Entonces ya ellos se calentaban y en la mañana, cuando ya estaba otra vez el sol, se ponía la nube. Y así, día, nube, sol, nube, noche, tornado de fuego, luna, tornado, luna. Y así estaban, y los israelitas, ¿qué hacían en el día? Pues seguían caminando, hasta que de repente se encontraron ya a lo lejos que veían el mar. Ellos no conocían el mar. ¿Ustedes conocen el mar? Algunos tal vez sí y algunos todavía no. No es porque están chiquitos, ya después lo pueden conocer. Y estaba el mar bien hermoso a lo lejos. Pero de repente escucharon algo y dijeron, a ver, espérame, ¿escuchas eso? Y voltearon y estaban los egipcios a lo lejos y venían con sus caballos, era Faraón con su ejército. Y los israelitas estaban asustados, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Nosotros no tenemos armas, no tenemos carros, no tenemos caballos, nosotros tenemos a nuestras familias. Entonces dijeron, vamos a pedirle a Moisés que nos ayude. Moisés, ¿qué hacemos? Y Moisés dijo, voy a hablar con Dios. Y entonces los israelitas dijeron, bueno, voy a hablar con Dios, pero nosotros vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Y empezaron a clamar a Dios para que Dios les salvara, no permitiera que los egipcios les hicieran daño a ellos. Moisés fue con Dios y Dios le dijo, ¿no los saqué yo de Egipto? Yo también los voy a librar de los egipcios, ustedes sigan caminando.
Cuando Moisés llegó con esa respuesta con los israelitas, ellos se quedaron sorprendidos. ¿Y qué creen que hicieron? Siguieron caminando. Si Dios nos dice que hagamos algo, hay que hacerlo. Entonces ellos empezaron a caminar como estaban haciéndolo normalmente. Y cuando se empezaba a acercar más el ejército de los egipcios, la nube que antes estaba al frente de los israelitas para darle sombra, se pasó atrás así. Y entonces no podían pasar los egipcios. Aunque los egipcios ya estaban ahí muy cerca, no podían porque estaba la nube en el día. Y en la noche que había, estaba el tornado de fuego. Entonces decidieron los israelitas seguir avanzando, seguir caminando hasta que llegaron al mar. Y los egipcios estaban ahí atrás, pero no podían pasar porque Dios estaba protegiendo a su pueblo y nadie les podía hacer nada. Cuando llegaron frente al mar, ahí se quedaron a descansar, acamparon. Y entonces Dios hizo que empezara a soplar un viento toda la noche. Pero eso no cambiaba que Dios los estaba protegiendo con el tornado de fuego. En esta lección nosotros aprendemos que Dios nos está cuidando, nos está guardando en todo momento, porque somos sus hijos y porque Él nos ama y Él no nos va a dejar nunca. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejas ni nos abandonas. Te rogamos que nos ayudes a confiar en ti y a no dudar nunca. Enséñanos tus maravillas y tus milagros. En el nombre de Jesús.